¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos un mensaje especial para algunas provincias argentinas, para los misioneros, los formoseños, los chubutenses, los pampeanos, los sanluiseños, los riojanos, los catamarqueños y los jujeños. Para el presidente de la República, ustedes no revisten mucha importancia porque nunca lo fue a visitar. Estamos hablando de que en el año y medio de gobierno de Milei hizo 36 viajes al exterior, pero no tuvo tiempo para Misiones, para Formosa, para Chubut, para La Pampa, para San Luis, para La Rioja, para Catamarca, para Jujuy. Este impresentable que los ciudadanos hicieron presidente de la República hizo 36 viajes al exterior, pero ninguno de ellos fue un viaje de Estado. Todos fueron con diversas excusas, usando, como dice la sociedad de la nuestra, viajó varias veces con su hermanita o con alguna comitiva para recibir premios, para hacer cosas que no le corresponden al Estado, que son cosas privadas y particulares, pero claro, usando y abusándose del cargo de presidente. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la ignorancia que tiene sobre las dificultades de la República y el desconocimiento de no haberse molestado nunca en visitar las provincias que le mencioné, y sí ir reiteradas veces hasta conseguir una fotografía con Trump a los Estados Unidos. Este personaje que la sociedad instaló como presidente de la República tiene varios problemas personales, y uno de ellos era que no había prácticamente conocido el mundo hasta que llegó a ser presidente. Y salió a hacer turismo de una manera increíble, porque de los 36 viajes al exterior, ninguno fue viaje de Estado, ni ninguno trajo cosas concretas para la República, ni siquiera colocar productos de exportación de la Argentina. Nada, absolutamente nada. El presidente de la Nación, que ha sido nombrado por una mayoría que insólitamente determinó eso porque en definitiva lo que no querían era que Sergio Massa fuera presidente,
ese voto no sabemos si se va a repetir en el medio tiempo o de si el Senado lo va a castigar votando otra cosa. Lo que sí conocemos es que para ir al exterior tuvo tiempo y gastó una fortuna que mejor no se las digo, para hacer 36 viajes, de los cuales su hermanita, la secretaria general de la presidencia, con ese cargo, lo acompañó en la mayoría. Ahora, si usted pregunta o averigua cuáles fueron los beneficios o cuáles las cosas de Estado que fue a negociar, no hay ninguna que justifique 36 viajes al exterior. Ninguna. Pero él los hizo. Y los hizo buscando cuestiones individuales como pueden ser premios personales o hasta menciones o hasta presentar un libro. Esta Argentina, que está embretada por un voto ciudadano, porque Milei no es consecuencia de una dictadura, le encantaría ser dictador, pero llegó con el voto democrático, ha sido ungido por una sociedad mayoritaria que en el fondo lo que tiene es un tremendo espíritu gorila y que no quería votar de ninguna manera a Sergio Massa porque Sergio Massa había sido o había pertenecido a un gobierno como el de Alberto Fernández, donde entre otras cosas se tuvo que hacer cargo de la economía en plena crisis. Y entonces, cuando pasa el tiempo y cuando vemos que Mauricio Macri fue el hacedor del triunfo en la segunda vuelta que instaló a Milei como presidente de la República y que ahora está reclamando cobrar, quiere lugares en relaciones exteriores y en otros lugares más, y cuando vemos que Milei quiere tratar de sacárselo de encima a él y quedarse con los lugares del PRO para utilizarlo por La Libertad Avanza, cuando vemos todas estas mezquindades que rodean a la política casera, observamos que la Argentina sigue desaprovechando lo que debería ser parte trascendental, que es su inteligencia continental. Porque obsérvese que el mayor comprador de los bienes que producimos en el país es Brasil. Y el segundo comprador es China. O China es el primer comprador, si ustedes le ponen en el volumen de importaciones y exportaciones, en el paquete completo, es primero China, y después en importaciones y exportaciones le sigue Brasil. Y por lo tanto, nosotros hemos elegido a Estados Unidos que no le podemos vender nada porque somos complementarios, no, somos competitivos, hacemos lo mismo que hacen ellos. Y entonces, con China, que somos complementarios porque le podemos vender alimentos, o con cualquiera de los países que entregan el continente, se puede hacer un intercambio de determinadas cosas que no tenemos y que ellos tampoco tienen, pero empecinado en Estados Unidos, él quiere hacer negocios, me refiero a Milei, con los norteamericanos. Y los norteamericanos dicen, bueno, ¿cómo no? A ver, ¿qué ofrece la Argentina? Nosotros queremos de la Argentina los bienes naturales, las tierras raras, el uranio, el cobre, el oro. ¿Y nosotros qué podemos venderle a Estados Unidos? Alimentos. Y hasta por ahí nomás. Frente a esta situación y frente a esta realidad, Milei hizo 36 viajes al exterior, no consiguió un solo negocio, más me animo a decir que ni siquiera lo buscó a favor de la Argentina para aumentar las exportaciones, sí una erogación muy grande para el Estado argentino, para que con la nuestra, como dice toda la sociedad, salir de turismo él y su hermanita y las comitivas que llevó, mientras en Misiones nunca lo vieron, jamás pisó Formosa, nunca anduvo por Chubut, ¿para qué va a ir a La Pampa? San Luis están los Rodríguez Sac, no quiere ir. En La Rioja, él sabe que el voto es peronista, ¿y para qué la va a visitar? Y con ese mismo criterio le pasa igual en Catamarca, y por supuesto le queda Jujuy, pero
es muy lejos de Buenos Aires como para que él se moleste. Eso sí, si se toma un avión prefiere hacer un poquito de kilómetros más y volver a ir a Estados Unidos y ponerse como perrito faldero esperando turno de Trump. Este presidente, que, repito, ha hecho una enormidad de viajes al exterior, no ha visitado todavía las provincias argentinas de Misiones, Formosa, Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca y Jujuy. Y a ellos les estamos hablando. A ellos que los ha postergado. ¿Va a haber votos para Libertad Avanza en esas provincias? ¿En serio? ¿O lo van a pensar y se van a dar cuenta? Y entonces, frente a este tiempo que se avecina para el próximo domingo, donde se va a hacer la elección del medio tiempo, veremos cuál es el resultado. Pero se está hablando de una paliza electoral con 20 puntos en contra de la Libertad Avanza y que puede hacer crujir todo el proyecto libertario porque las entidades financieras mundiales están mirando el resultado del comicio. Veremos qué pasa. Falta cada vez menos. El domingo es una opción que tiene la sociedad con el medio tiempo de castigar a esta política que es de espalda al pueblo, de frente y desesperadamente hacia Estados Unidos, ignorando a Brasil, no dándose cuenta de que es nuestro principal socio económico con el que compramos y vendemos la mayor cantidad de productos, no queriendo tener relaciones con los chinos a pedido de los yanquis, cuando los chinos es el segundo comprador de los productos que exportamos, y que además están haciendo los billetes argentinos porque este señor que preside la República se le ocurrió de la noche a la mañana cerrar la Casa de la Moneda. Entonces, estamos frente a un comicio que tiene la importancia del medio tiempo, pero que están observando en todo el mundo para saber qué pasa. Si a Milei no le va muy mal, se endeuda la Argentina para 2 generaciones. Si le va bien a Milei, nos endeudamos para 5 generaciones. Y como nosotros pensamos que le va a ir muy mal, puede ser que apenas se endeude una generación. Eso es lo que está mirando la timba financiera internacional. El resultado, a favor o en contra, juega para que se endeude aún más este cachivache que dijo que era un fenómeno haciendo y gobernando, haciendo economía con plata o sin plata. Y con plata o sin plata, el fracaso de Milei es estrepitoso. Y esperemos que el pueblo le responda con una paliza electoral como se merece la Libertad Avanza por lo que ha hecho sufrir al pueblo argentino. Estamos en comunicación con Bruno Napoli, él es docente, investigador, especializado en historia económica y derechos humanos, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Igualmente, un gustazo enorme poder charlar contigo. A ver, esta postura endeudadora y entreguista de la derecha nacional, ¿forma parte de la dictadura del capital financiero? Me refiero a un libro que acabás de editar, que sos vos uno de los que lo escribió, o el autor original del libro. Quisiera un poco que me redondees esta idea de por qué la derecha nacional termina siendo funcional a los intereses de Estados Unidos permanentemente, ¿no? Bueno, ahí tenés 2 preguntas en una. Primero, la tendencia endeudadora es una forma de sujeción de los cuerpos soberanos, tanto individuales, es decir, de los ciudadanos, como de la soberanía de un país. Si vos estás permanentemente en deuda, ya estás atado. Cuando a veces se piensa, ¿qué hay a cambio de este dinero? Bueno, en principio, la sujeción de tu soberanía, con lo cual mucho más no te pueden pedir. Ojo, te pueden pedir más y te pueden sacar más. El acreedor, en una situación de quebranto como la que está la Argentina, te puede sacar lo que quieras, pero partamos de la base que ya con ponerte o 20.000 o 40.000 millones de dólares te tiene atado de por vida. Con lo cual esa es la primera cuestión. Digo, esto es, la deuda funciona como un espacio de condicionamiento de tu gestualidad económica.
¿qué vas a hacer ahora que estás endeudado? Bueno, lo que vos me pidas. Bueno, en principio pagarme. En principio vivir solo para pagarme. Claro. Eso ya es un montón. Con lo cual la pregunta de qué piden a cambio, y sería una pregunta inútil. Realmente sería una pregunta inútil. Obviamente que va a haber más cosas a cambio, pero la primera ya es muy dolorosa y muy preocupante, porque sin comparar la economía de un país con una economía familiar, cuando vos estás endeudado, no se puede comparar, la economía de un país con la economía familiar no se compara. Es obvio, claro. Pero para pensarlo, claro, eso es una barbaridad, es una mentira que dicen los economistas para mentir. No, y comparaban también con una empresa, ¿no? También. No, por favor, es totalmente distinto. Claro. Digo, las condiciones de una empresa que tiene un objetivo claro, que tiene una sola producción de bienes o servicios o lo que haga, no se compara con la economía de un país donde hay millones de personas que tienen deseos económicos, que quieren hacer cosas, que quieren progresar o no importa eso, pero que aparte la racionalidad ya no existe. Digo, los economistas liberales sobre todo parten de la racionalidad económica en las decisiones de los individuos. Por Dios, juegan los deseos, y si hay algo irracional son los deseos, con lo cual es incomparable con una empresa, con una familia. Pero pensaba en esto, la situación de sujeción a la que vos quedás indefenso y en quebranto ante una deuda, bueno, multiplicarlo por 46 millones y además multiplicarlo por un montón de bienes y servicios que produce tu país y que están solo a merced de pagar una deuda. Con lo cual, bueno, es una situación complicada. O sea que ya estamos endeudados y entregados en términos políticos ya desde el gobierno de Macri, entonces. Mucho antes. Vos lo relacionaste con mi libro La dictadura del capital financiero. Exacto. Yo ahí en Bueno, el libro claro. lo que detallo es cómo a finales de los 70 el gobierno militar de la dictadura, de la última dictadura en la Argentina, ocupó los espacios centrales de la economía, Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Banco Central, Banco Nación, Comisión Nacional de Valores, con timberos, es decir, con tecnócratas, financistas y banqueros, para cambiar el formato de acumulación de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Venías de una Argentina industrial que produce bienes y servicios, es decir, que no es una economía primaria, no se dedica solo a vender granos y carnes, sino que le agregó tanto valor a esos granos y a esas carnes que termina vendiéndole al mundo más de lo que le compra. Dólares genuinos, trabajo genuino y estable. La dictadura, con estos tecnócratas y financistas en los puestos claves de la economía, Ministerio de Economía, Banco Central, Banco Nación, Comisión de Valores, cambiaron esa lógica a partir de cambiar las leyes principales, muchas de las cuales siguen vigentes, 400, entre ellas la más importante, la Ley de Entidades Financieras, que regula todo nuestro sistema financiero, y cambiaron la estructura burocrática del Estado. Y a vos esto no te suena raro porque es lo que está pasando ahora. Están cambiando las leyes y están cambiando la estructura burocrática del Estado para que estos timberos financistas puedan entrar y salir del Estado, están en la actividad privada, van a la función pública, vuelven a la actividad privada y siempre negocios para sus amigos. Esto pasó en la dictadura, pasó en los 80, pasó en los 90, pasó en los 2000, se profundizó con Macri. Bueno, se profundizó en realidad con el menemismo, con Macri y ahora nuevamente. Es un loop, es una historia, lo que yo digo en el libro es una historia circular, ¿no? Exacto, porque estaba... recién me nombraban a Krieger Bacena, ¿no? Uno de los economistas. ¿De qué periodo fue este? Porque yo te iba a nombrar a Martínez Dios, Cavallo, Roque Fernández, Sturzenegger, López Murphy, Pratt Guy, Doug Hoffner, Luis Caputo y Milei, que es la misma lógica. Por eso Krieger Bacena es anterior, ¿no?, a la dictadura. Muy anterior. Exacto, bueno, Videla, Menem, De la Rúa, Macri y Milei, o sea, un común denominador en donde jamás hicieron nada distinto a lo que implica la desaparición de los conceptos doctrinales del peronismo, por ejemplo, independencia económica, soberanía política y justicia social. Absolutamente siempre quisieron destruir eso y a eso apuntó siempre toda esta historia. A tal extremo, como vos también lo aclarás, que jamás de los jamases se derogó, por ejemplo, la ley de entidades financieras, ¿no?, que es de la dictadura. Así que quisiera que redondees un poco eso. Hay 3 leyes fundamentales de Cámpora en el 73, que es la ley de centralización de depósitos, la ley de inversiones extranjeras y entidades financieras. 3 leyes fundamentales del 73 que ponen un coto muy fuerte al poder de los bancos
porque centralizan todos los depósitos en el Banco Central, con lo cual le dan poder de fuego al Banco Central, le dan reservas al Banco Central, porque hay algo muy particular del capitalismo. Cuando vos le preguntas a un banco cuál es su capital, él te dice, un banco te dice patrimonio neto negativo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y no, el dinero no es nuestro, el dinero es de los ahorristas. Ah, mira qué gauchito que sos, ¿y por qué le cobras lo que querés? Claro. ¿Y por qué le cobras un montón de guita? Por tenerla, la plata de los ahorristas, y después por prestársela a otro cobras más todavía. Y si se atrasan en algún pago le cobras, o sea que con plata que no es tuya, haces unos negocios fabulosos, claro, y fundís a un montón de empresas. Entonces el Banco Central en el 73 centralizó todos esos depósitos. Dijo, la plata no es de ustedes, los ahorristas. Bueno, entonces el ahorro nacional lo maneja el Banco Central y redistribuye en créditos productivos ese dinero. La segunda era inversiones extranjeras. No pueden ingresar en áreas claves. Año 73, no pueden ingresar en áreas claves: salud, educación, seguro, seguridad nacional. Si vienen, se tienen que quedar 5 años, no pueden girar utilidades, acá les vamos a dar un alto rendimiento, y nada de estoy pagando préstamos al exterior, porque generalmente se pagan a ustedes mismos, entonces, y ahí disimulan el giro de utilidades. Y la tercera, las entidades financieras. La dictadura de Videla Martínez Dios, y digo Videla Martínez Dios porque Videla era un liberal que defendió a Martínez Dios incluso ante los cimbronazos de su gobierno. En el 78 se le quiebra el gobierno a Videla, se van 6 militares de alto rango de los principales puestos del gobierno en disidencia con Martínez Dios, y él lo sostiene a Martínez Dios. Saca la centralización de depósitos, es decir, le devuelve toda la plata a los bancos, vacía al Banco Central. El Banco Central empieza a endeudarse. Cambia la ley de inversiones extranjeras. Cualquier inversor extranjero puede venir acá, en igualdad de condiciones con el capital local, hacer lo que quiera e irse. Y establece la ley de entidades financieras, que todavía está vigente, que su único objetivo era concentrar el capital en muy pocas manos. Y el ejemplo es claro. En el año 75 había 110 bancos para 23 millones de habitantes. Claro. Hoy hay 60 bancos, la mitad, para 46 millones de habitantes. ¿Y eso qué significa? Que se concentró el capital en pocas manos. Era el objetivo de la ley. Claro, si vos tenés 110 bancos para 23 millones de habitantes y pasaron 50 años, ahora tenés el doble de habitantes, es decir que tenés una población económicamente activa de casi 20 millones, 20 millones de cuentas sueldo, 5 millones de cuentas a la vista, otros tantos millones de cajas de ahorro, de cuentas corrientes, de plazo fijo en pesos. Bueno, todo eso se concentró en 60 bancos, en la mitad de lo que había hace 50 años, para el doble de personas. Se concentró el capital en muy poquitas manos. Y de esos 60 bancos, los 10 principales son los que manejan todo, ¿no? Entonces, cuando vos no industrializás tu país, que del 83 para acá ningún gobierno industrializó la Argentina realmente, es decir, no le agregó valor a su producto primario, cada vez que necesitas dólares, ¿a dónde vas? Al sistema financiero, a esos poquitos bancos que son los que te prestan. Y ahí estás endeudándote. Pasaste de 6.000 millones de dólares hace 50 años a 472.000 millones de dólares de deuda ahora. Bueno, digo, a las pruebas me remito, ¿no? Cuando vos tenés un país industrial tenés dólares genuinos, porque vos le vendés al mundo más de lo que le comprás. Cuando vos no tenés industria y no producís los suficientes bienes y servicios, ni siquiera para tu mercado interno, cada vez que te quedás sin dólares, ¿a dónde vas? Al sistema financiero. Y los gobiernos hacen eso. Ahora, cuando vos hiciste esta investigación, ¿no?, que te debe haber llevado unos cuantos años, me imagino que el sabor amargo que te debe haber quedado es importante, ¿no? Porque me da la sensación de que no hay posibilidad de salir adelante con este esquema que jamás cambia. Fue bastante difícil, me trajo problemas de presión serios, tenés razón en eso, porque lo que ves es la repetición constante. Yo en la última es frustrante lo que vos te estás contando, es frustrante. O sea, no hay espacio nacional y popular que venga ya con una deuda de esta característica que pueda hacer algo para cómo sacás a un país con una deuda que supera los 400.000 millones de dólares. Es algo aberrante, Bueno, primero hay que revisar la deuda. Hay un trabajo de Alejandro Olmos padre, que desde el año 82 ya denunció los negociados de deuda, y en el fallo de Ballesteros del 2000 quedó demostrado que la deuda es totalmente ilegítima e ilegal. Son autopréstamos, cuentas truchas. Vos sí que hay que hacer una auditoría general de la deuda. Sí. Eso está claro, Pero ¿a cuánto la podés reducir de 400.000?
ponele a 100.000, qué sé yo. Pero seguro, claro. Pero seguro. Por eso cuando Néstor Kirchner negocia, se planta con los fondos y le dicen, miren muchachos, ¿cuánto es que le debemos? 100, le vamos a pagar 30, y todos dicen, por supuesto, si ya es un montón. Pero a eso voy, claro. Más de lo que corresponde. Pero todos, el 97% de los acreedores le dijeron que sí, ¿eh? Quedó ese 3% rebelde que claro. después te hizo un juicio de Nueva York. Y después Macri le pagó todo. Y después Macri les pagó todo, que era una fortuna lo que les pagó. Pero por eso digo, y no sirvió para nada. es un problema grave. ¿Para pagarle qué hizo? Pero además, para pagarle qué hizo, pidió deuda. Ah, mirá qué vivo que soy. Qué bárbaro. ¿Entendés a lo que voy? O sea, es frustrante porque cada vez que vienen estos tipos, refuerzan lo que ya hicieron antes y endeudan más al país, y la idea es que nunca salgamos adelante. O sea, son antipatria, son antiargentinos. Y la verdad que no, a mí me pone tan mal como vos, pero yo no hice esa investigación, así que yo creo que lo hubiera abandonado mucho tiempo antes que vos seguramente, que vos no lo abandonaste en definitiva, vos lo hiciste, pero te enfermaste. Lo que quiero decir es frustrante esta situación, o sea, porque no hay salida así. Pero hay que ver también un punto con el que vos comenzaste esta conversación, que es, vos dijiste la derecha, yo diría la casta empresarial, ¿no? Pues uno se queja mucho de la casta política, que es cierto que es una casta viviendo bastante lejos de lo que nos pasa a todos, a las personas de a pie, y eso es cierto. Pero hay una casta judicial y una casta empresarial muy depredadora que apoya a este tipo de gobiernos con un objetivo. Los empresarios argentinos saben que ganan plata con el peronismo, eso la tienen clara. Porque crece el mercado interno, porque pueden vender más, porque tienen un montón de posibilidades de subsidios para poder producir más, porque cuando les va mal, hasta las grandes automotoras, el peronismo va y las salva, para salvar los puestos de trabajo, como hizo como hicieron los diferentes gobiernos. Hasta el propio Alberto, en plena pandemia, les pagó los sueldos a todos los laburantes de las empresas privadas, ellos la timbiaron. La verdad que fue una vergüenza todo lo que pasó. Ellos saben eso. Ahora, cuando llega un gobierno como el de Macri, como el de Milei, vos decís, ¿por qué lo apoyan con esa vehemencia? ¿Por qué? Porque hay un sueño húmedo de los empresarios que el resto de Latinoamérica ya lo pasó y nosotros por suerte no, que es que hay una cantidad de derechos de los trabajadores, a pesar de lo que el menemismo hizo con el trabajo, que lo destruyó y lo dejó precario, pero hay cosas que no se pueden obviar. Y el sueño de los empresarios es terminar de tener a los empleados como esclavos. Ya no es negociar en una paritaria un aumento de sueldo, sino cuántos latigazos te puedo dar si llegas tarde. Ese es el sueño de los tipos, porque si no entenderías cómo perdiendo plata apoyaste a Macri y después le soltaste la mano cuando viste que no logró domenear, como se dice comúnmente, domesticar a los trabajadores, y no terminaste con las jubilaciones. Con Macri, con Milei pasó lo mismo. Al principio era Paolo Roca diciendo, esta es la oportunidad del milagro. Para ellos el milagro es terminar con indemnizaciones, vacaciones pagas, las jubilaciones, esos aportes jubilatorios que odian hacer. Es terminar con cualquier tipo de derecho, pero aparte lo dicen abiertamente, y como ahora ven que no lo va a lograr, ya le empiezan a soltar la mano. Es una cosa impresionante. Entonces tenemos que comprender eso también, que los empresarios argentinos, los grandes empresarios, son una casta que quieren que vos seas un maldito esclavo, nada más, no quieren otra cosa. Después sí ganar plata. Entonces, porque si no, no entenderías cómo apoyan gobiernos en los que pierden plata. No, y eso sigue, que en realidad no, para mí sigue siendo frustrante esto que me decís, porque vos sabés que se viene la robótica a un nivel tecnológico impresionante y que van a terminar reemplazando a los humanos. Ya se está dando en China, por ejemplo. Así que su deseo se va a terminar cumpliendo, a la larga o a la corta, ¿viste? Entonces se viene un problema grave en términos laborales también. No, está bien, pero ahí tenés una discusión interesante desde hace muchísimos años, y sobre todo en los 90. En los 70 se empezó a dar, y al final no se cumplió. En los 70 ya se discutía que los robots iban a reemplazar a los humanos. No solamente no los reemplazaron, sino que nos permitieron a nosotros inventarnos trabajos nuevos. Por ejemplo, alguien tiene que mantenerlos, alguien tiene que prender la luz, alguien tiene que arreglarlos, alguien tiene que mantenerlos. Claro. Hay que hacer los chips, hay que hacer las partes. Entonces se inventaron trabajos nuevos. El ser humano siempre va a estar con eso. Vos podés hacer un pozo con la mano. Si a vos te dan una pala, vos lo haces con la pala. Eso es tecnología y a vos no te reemplazo. Es verdad.
Vos el pozo, es así, la tecnología sería la pala, no el robot sería la pala. Hablando de eso, la palabra robot, vos sabés que es una significa palabra esclavo. checa. Exactamente, es una palabra checa de los años 20, inventada por la ciencia ficción, pero que en checo quiere decir esclavo o trabajo servil, servidumbre. Vos ves ahora el avance de un montón de formas tecnológicas y sin embargo las formas de trabajo se van adaptando y sofisticando para hacer un mantenimiento de eso, porque finalmente somos los seres humanos los que construimos todo, e incluso esas máquinas que cuando tienen que construir también se acaban, se les acaba la pila, se les acaba la batería, se rompen. Bueno, entonces los humanos siguen siendo esenciales para el trabajo. El punto es, por eso la pelea de estos empresarios, de decir, por favor, hagan finalmente la flexibilización laboral de un trabajo que ya está recontra flexibilizado. Hace pocos días hablaba con una chica que fue a pedir trabajo a día. Le ofrecieron 6 días a la semana, 9 horas por día, multitareas, desde repositora a cajera y después la limpieza, más quedarse una hora más, un franco rotativo a elección del jefe, que generalmente es en la semana, no los fines de semana. Un domingo en casa, faltó que diga. No, claro, sin sábado y domingo, nunca son sábado y domingo los francos. Claro. Sueldo final, 470.000 pesos y a prueba por 6 meses. Bueno. Eso ya es flexibilización laboral. Claro, y eso está desde los 90. El menemismo hizo algo tremendo con el mercado laboral, que es dejarlo precario para siempre. De los 90 para acá, el trabajo en Argentina, la mitad es precario, la mitad es irregular, mal llamado negro. Totalmente. De los 90 para acá. Bruno. Hay un libro de Martínez Dios, perdón. No, decime eso y ya vamos terminando. Hay un libro de Martínez Dios que se llama 15 años después, que está publicado en la red, está liberado en la red. Es un bodoque bastante pesado de leer, pero es interesante, lo publica en los 90. Y él celebra todas las políticas de Menem porque dice, por fin llegó alguien que termina mi tarea. Bueno, no lo voy a leer, me quedo con ese resumen que hiciste, queda tranquilo, no quiero hacerme más mala sangre. Hoy tomate un vino, anda al cine, mirá una película. Che, Bruno, ha sido un gustazo enorme charlar con vos, es la primera vez que hablamos, así que seguramente te vamos a tener en cuenta para otras ocasiones, así que bueno, muchísimas gracias por esta charla y nos estamos reencontrando o cruzando en cualquier momento. Para mí también fue un placer hablar contigo, muy amable y muy franca la charla, así que muchísimas gracias a vos y a tu equipo. Abrazo grande, muy amable. No olvidamos otro de los hechos de corrupción de este gobierno, la gran estafa Libra, donde está imputado el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. Ayer en exclusiva te contamos que hay constancia de transferencias de Hayden Davis a Mauricio Novelli, del entorno de Javier Milei. Y ahora la última novedad la trae Ariel Sack. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gato. Una de las querellas de la causa Libra está pidiendo la inmediata detención de Mauricio Gaspar Novelli y de Manuel Terrones Godoy. Estamos hablando de los criptobros, los criptoamigos del presidente Javier Milei, aquellos que lo visitaron en la Casa Rosada en más de una oportunidad. Novelli, además, aquel que lo empleó en su escuela de traders. Y el pedido que está haciendo la querella de Martín Romeo tiene que ver con que detectaron que hubo al menos 2 grandes transferencias de dinero que salieron de billeteras virtuales manejadas, manipuladas por Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda Libra, y fueron a parar nada más y nada menos que a billeteras o a una financiera virtual manejada por estos 2 hombres, por Mauricio Novelli y por Manuel Terrones Godoy. Las fechas de estas transferencias son claves para la investigación. Algunas, 2 de ellas o una dividida en 2, se llevaron a cabo el 30 de enero. ¿Qué pasaba ese día, Gato? El 30 de enero... Hayden Davis visitaba al presidente Javier Milei en la Casa Rosada y se tomaban aquella foto que luego dio la vuelta al mundo, esa selfie que están viendo en pantalla. La otra gran transferencia de unos casi 2 millones de dólares se produjo el 3 de febrero. ¿Y qué pasaría el día siguiente, el día 4? Mauricio Novelli abría una caja de seguridad en un banco en la provincia de Buenos Aires. Tras un arduo laburo, tras mucho trabajo,
realizado por especialistas, entre ellos el propio Martín Romeo, que es querellante en esta causa, lograron determinar la ruta del dinero. Y siempre te lo dijimos desde aquí, porque incluso a nosotros nos lo había soplado alguien que está muy metido en la investigación y que conoce cómo se maneja este mundo. Hay que buscar el dinero en billeteras virtuales. Aquí pudieron haber habido coimas para acceder al presidente a través de su hermana, para que el presidente posteara. Aquí lo que hay que buscar es si el presidente hizo alguna de las cosas que hizo a cambio de dinero, y para eso hay que ver cómo se movía su entorno. Ustedes se van a acordar que aquí contamos en su momento que hubo un dictamen del fiscal Eduardo Tayano que decía que se está investigando si funcionarios del gobierno nacional pudieron haber recibido dinero, pudieron haber cobrado a través de interpósitas personas, si pudieron haber fungido miembros del entorno de Javier Milei como aquellos que recibían eventualmente dinero de Hayden Davis. ¿Qué era lo que quería Hayden Davis a la postre? Que el presidente difundiera su criptomoneda, la criptomoneda Libra. Y eso fue lo que efectivamente pasó el 14 de febrero pasado, el Día de los Enamorados, viernes por la noche, cuando Milei lo que hizo fue poner en su cuenta personal de Twitter, una cuenta que además tiene tilde gris, es decir, que pertenece a alguien del mundo gubernamental, que existía esta criptomoneda sobre la cual nadie sabía nada hasta ese momento. Bueno, ahora el hallazgo dice que en la previa a que se conociera Libra hubo movimientos de dinero que fueron desde billeteras manejadas por el creador de Libra hacia billeteras manejadas por el entorno de Javier Milei o por personas que accedían directamente al entorno de Javier Milei y al propio presidente. Estamos hablando de aquellos que organizaron el Tech Forum, aquel evento vinculado al mundo cripto al que asistió el presidente y toda la plana mayor del gobierno. Bien, Ariel, estamos en comunicación ya con uno de los querellantes en la causa, uno de los damnificados que ha seguido día a día, minuto a minuto, esta causa, la gran estafa promocionada, inédito en la historia argentina por el presidente Javier Milei, Martín Romeo. Buenas noches, Martín. Hola, Gustavo, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿Todo bien? Bien. Bueno, queremos más precisiones sobre este pedido de detención urgente para Mauricio Novelli, Terrones Godoy en la causa Libra. Bueno, la realidad es que se podría decir de alguna manera jaque mate, ¿no? Por así decir. Yo me acuerdo que estuve con ustedes en el piso hace un mes y medio que anunciamos que íbamos a pedir la detención al día siguiente de esa entrevista y, bueno, se comunicaron con nosotros de la Fiscalía para decir laburémoslo en conjunto, nunca más volvimos a tener una respuesta. Ahora creemos que ni tenemos que acostarnos o recostarnos en confiar en la Fiscalía porque ya está, las pruebas están, está toda la trazabilidad. El propio fiscal Tayano decía, bueno, estos pagos de Hayden probablemente sean pagos para favorecer ciertas cosas, para el lanzamiento de Libra, sin nombrarlo a Milei. Bueno, ahora le mostramos al fiscal que los pagos fueran directamente a Novelli. ¿Para qué le transfirió Hayden Davis $1 millón, 33 minutos después de juntarse con Milei a Novelli? Ya está, listo. Los tipos entorpecieron la investigación en todo lo que pudieron. Cuando lo fueron a allanar a Novelli, ya había borrado la información de todos los dispositivos. Cuando se vio que lo de Libra iba a explotar por el aire, mandó a la familia a vaciar la caja de seguridad. Quedó comprobado que violaron la prohibición de innovar. Y ahora, bueno, listo, conectamos directamente la plata de las coimas a Novelli y a Terrones Godoy. Ya no hay mucho más para dar vueltas. Y sumado a eso, tanto Terrones Godoy como Novelli tienen ciudadanía de Italia y de España respectivamente. Novelli por su familia y Terrones Godoy porque nació en España. Esto encima demuestra que toda esa plata que ellos recibieron, que aún la tienen en su poder parte de la plata, que tienen también recursos financieros para seguir entorpeciendo la investigación o incluso para darse a la fuga del país. Sí, entonces bueno, ya está, tenemos todas las pruebas, todo. Ahí está. Mañana esperamos levantarnos con la noticia de que Martínez de Giorgi lo entienda de igual manera que nosotros, porque ya sería, bueno, ilógico, ¿no? Bueno, acá, a ver, es muy importante lo que estás diciendo. Primero, no me sorprende. El fiscal Tayano que duerme esta causa, en forma inexplicable, porque tiene todo sobre la mesa. ¿Les pidió a ustedes tiempo? ¿Les dijo trabajemos hace un mes y medio cuando iban a pedir la detención? Sí,
Sí, hubo un pedido de trabajar un poco más en equipo entre las querellas y la fiscalía. Nosotros veníamos avanzando un mes y a un ritmo medio mucho más rápido. para ganar tiempo, seguramente, para seguir durmiendo la causa, porque acá está clarísimo. Y hay algo Dios que yo mío. incluso no solo te dije, te prometí. Yo me acuerdo que cuando me fui a juntar fue cuando de vuelta a la comisión, cuando me fui a juntar, cuando fui al piso estaba de vuelta volviendo a funcionar la comisión. Y yo te dije, créeme que este mes va a ser un mes muy movido, porque la comisión nos va a poder dar en cuestión de días, horas, que me saco el sombrero con la comisión y con Sabrina Selva, lo que el fiscal Tayano no nos da hace meses. Bueno, dicho y hecho, yo le prometí a la comisión, busquemos esto que el rompecabezas lo armamos en 2 minutos. Bueno, la comisión de diputados está haciendo el trabajo que no ha hecho el fiscal Tayano. Lo tiene que saber la sociedad, lo tiene que saber la sociedad argentina. Bien por los diputados, bien por los diputados. En un mes la comisión avanzó lo que no se avanzó en la fiscalía en 7 u 8 meses. Ahora, el juez Martínez de Giorgi, ¿qué hace a todo esto? Porque debe tener, el juez tiene todos los elementos sobre la mesa. ¿Qué hace el juez? Digo, les gusta dormir causas, ¿eh? Sí, vamos a ver, el juez la tiene hace poco la causa, por eso digo, espero como ciudadano y ante la vista de los hechos que mañana se tome una decisión contundente, porque no nos olvidemos que ni siquiera tienen prohibición de salida del país, ni prohibición, ni se lo llamó indagatoria. Entonces, ya está, ¿qué más querés? Hayden Davis le transfirió a Novelli un palo verde 33 minutos después de salir de juntarse con Milei, el tiempo que le llegó llegar al hotel y prender la computadora para ponerle la guita. No hay mucha más vuelta que dar. Y esto, déjame hacer hincapié, estas transferencias no son de ahora, estas transferencias están en la blockchain y en los datos que nosotros pedimos desde febrero de 2025, no es que son transferencias de ahora, nosotros las sabemos descubrir porque la comisión puso a disposición del ciudadano lo que nosotros veníamos pidiendo hace 8 meses. Yo le venía diciendo a todo el arco judicial con el que podía, che, loco, si me dan esto, yo armo el mapa. Bueno, la comisión nos lo dio porque no nos lo dio a nosotros, sino que es información pública para cualquier ciudadano. Bueno, nos llegó, ¿cuánto? 3 días. Bueno, ¿y se sabe si Novelli y Martínez Terrones están en la Argentina? ¿Terrones Godoy? ¿Se sabe si Sabemos que Terrones Godoy volvió al país hace poco de dar unas conferencias que ya tenía pactadas, entonces sabemos que está en el país, precisamente en el barrio de Nordelta, lo sabemos porque lleva una vida social muy activa en las redes desde que ganó y se afanó la plata de Libra, no para de presumir que come carne con oro, la camioneta nueva que se compra, la casa nueva en Nordelta. Novelli entendió que tenía que llevar un perfil más bajo y menos provocador, entonces bueno, no tenemos tanto rastreado el paradero, pero bueno, es laburo de la justicia, nosotros ya no sabemos qué más darle a la justicia para que accione, o sea, no entiendo qué más quieren, aunque sea una indagatoria, ¿no? Decirle, che, ¿por qué te pagó Hayden un palo verde 33 minutos después de juntarse con el presidente? Totalmente, está clarísimo, no pueden negar nada, y hay más transferencias, ¿no? Lo que se va a ir descubriendo, se va destapando la olla, ¿sí, Ariel? Martín, ustedes hicieron una reconstrucción que ata a los extremos de una misma ruta de dinero. La pregunta es, después de que reciben este dinero, ¿ustedes saben si lo convierten en dinero cash, en efectivo, o qué hacen con él, tanto Novelli como Terrones Godoy? Sí, la financiera, justamente lo que nosotros marcamos en el mapa como financiera, es una financiera que a lo que se dedica es a agarrar los dólares cripto y transformarlo en dólares en efectivo. Por eso coincide que también el retiro de guita, que podríamos considerar el retiro en efectivo, coincide con la apertura de las cajas de seguridad, donde están los videos de Novelli entrando con 2 bolsos llenos y yéndose con 2 bolsos vacíos. Ahí para ese objetivo abrieron las cajas de seguridad y vaciaron las cajas de seguridad, está clarísimo. Claro, la primera hora hábil después de Libra van y las vacían. Claramente lo que había en esos bolsos era dinero vinculado a Libra, que ahora pudimos poner el origen. Ya está, o sea... depende, ahora la pelota la tiene el juez, con el mayor de los respetos, ¿no? Pero vamos a esperar que mañana por lo menos se considere, si no quieren dar la detención porque les parece demasiado, una llamadita indagatoria no estaría mal. Bien. Martín, gracias por seguir la causa, por seguir este laburo, a los diputados de la Comisión Investigadora Libra que están haciendo un trabajo magnífico como no lo hace el fiscal Tayano. Gracias, Martín, A ustedes por el espacio, buenas noches. Bueno. Y el último punto es el de las industrias del futuro. Lo que plantea China
es empezar a crear interfaces cerebro-computadora. Y aquí viene la última de las, entiéndame, amenazas, ¿no? De los puntos que pone encima China. Cómo hacer una especie de link, ¿no? De unión, de ligazón entre el cerebro humano, las cosas positivas que tiene, el desarrollo que pueda tener gracias a linkarlo a una computadora que permita multiplicar exponencialmente la capacidad de razonamiento, la inteligencia y el movimiento alrededor de un mundo que ya no será humano, sino transhumano. Es lo que ha planteado, lo que está planteando China en ese nuevo plan quinquenal. Fíjense que va desde la tecnología con inteligencia artificial para avanzar en paralelo al cerebro humano, para darle suficiente energía a esa inteligencia artificial que se ponga ten con ten, ¿no? Con el cerebro humano, para avanzar a que nuevos materiales le den todavía más impulso, para conseguir una manufactura avanzada, para que esa inteligencia artificial que ya pide, lígame a la inteligencia humana, para que juntos podamos ir hasta el infinito y más allá, entiéndame lo que dice el plan quinquenal, nos lleva al último elemento fundamental que China quiere explorar en este plan quinquenal: las industrias del futuro, las interfaces alrededor de cerebro-computadora. El hombre, tal y como lo conocemos, con fecha de defunción, hombre y mujer, con fecha de defunción como ser humano, 2025. A partir de 2026, lo que plantea China es: ya no eres independiente, tienes un link, una asociación con las computadoras, para llevar al hombre, la mujer, al ser humano, a un siguiente estadio, a una evolución transhumana. Ojo a la fotografía, porque claro, si esa computadora que está linkada al cerebro, si tiene capacidad de, en lugar de ser del cerebro a la computadora, llegar algún día de la computadora al cerebro, lo que tiene es la gran esclavitud. Fíjense, porque lo que está planteando China es el gran riesgo de la tecnología en un futuro, es Terminator. Lo que está planteando China, si no tiene las bases suficientes para la limitación, lo que está planteando China, aparte de la deshumanización del ser humano, de la transhumanización del ser humano, lo que está planteando China es la llegada de la computadora a convertir en un futuro, que probablemente no sea del 26 al 30, porque al principio todo será maravilloso, fantástico, precioso, entiéndame. Lo que estaría planteando es que en un futuro la computadora puede tener un esclavo. Tú, yo, todos nosotros, a través de cómo, mediante linkar el cerebro humano a la computadora, a chips, a elementos de inteligencia artificial, sí, en un principio pudiera darte una capacidad, una inteligencia superior, pero en una parte final podría, por ejemplo, entender qué es lo que estás pensando y atacar pensamientos que la computadora considerara que son erróneos con el sistema. De tal manera que tendríamos, uno, la ausencia definitiva de la libertad, el hombre ya no sería libre, y tendríamos un elemento mayor: el hombre ya no podría encontrar la verdad, tendría que asumir la verdad impuesta. Por eso lo que está planteando China en el plan quinquenal, y que no es un tema de China, es un tema de que las élites tecnológicas van a querer esto en China y en todos los sitios. La verdad es que China es la primera que lo plantea de una manera tan clara en un plan quinquenal en el que va a invertir para conseguir interfaces cerebro-computadora, como primer paso para lo que a todas luces es un entorno de se acabó la libertad. Ya no es que sea el euro digital,
ya no es la identificación digital, ya no es tu tarjeta sanitaria digital, pudiendo controlar todo lo que haces, todo lo que te medicas, etcétera, etcétera. Esto es diferente, ¿eh? Esto es el fin del ser humano tal y como lo conocemos. Esto es que la humanidad, y China es la primera que lo dice de una manera tan clara, pero ya les digo, no es un tema contra China, ¿eh? O no es un tema con China, es un tema de que China está adelantando lo que Occidente está pensando. La manera de llegar al transhumanismo por el camino más rápido. ¿Por qué? Porque te haces el amo del mundo, las grandes tecnológicas. Este es el punto final de la tecnocracia. Se acabó la libertad. Si esto llega, la industria del futuro, fíjense que lo que en el fondo significa es el sometimiento del ser humano, el sometimiento por parte de las máquinas del ser humano, y lo que nos lleva es a que tú ya no puedes ir a buscar la verdad. La verdad, la V con mayúscula, ¿no? La búsqueda de la verdad se habrá terminado. Habrá la religión que quisieran tener para ti, habrá la posibilidad de hacer o de tener la posibilidad de tener una fe, pero que la computadora podrá machear por otro lado diciéndole ¿qué me estás diciendo? Y en un futuro esto será el punto final de la libertad y de la posibilidad, como les digo, de alcanzar la verdad. Y no es una crítica a China, ¿eh? Que también es una crítica a las élites tecnológicas del mundo. Porque China lo que ha puesto encima de la mesa es lo que en Occidente no se atreven a decir con la misma contundencia con la que China en el plan quinquenal ya empieza a avanzar por dónde va a ir. Que es un entorno en el que se una el cerebro humano a una computadora. Al principio para que la computadora le apoye. Después, lo que nos está poniendo encima de la mesa es la nueva servidumbre. Es el nuevo siervo, el ser humano, como siervo de la tecnología. De tal manera que empiezan a ver de qué manera se ve una fotografía en la que China nos ha puesto en un plan quinquenal mucho más de lo que pensábamos en el esbozo. El mensaje político que hay detrás es que Pekín busca fortaleza, resiliencia, en un momento de tensiones crecientes con Estados Unidos, que Xi Jinping quiere que el plan sea una declaración de autosuficiencia, que quiere que si les bloquea, que sea China capaz de producir todo por su propia cuenta, por lo que, como les digo en la diapositiva, esto no es un tema económico, esto es geopolítica, no es solo economía, no es solo economía, esto es geopolítica. Geopolítica. Recién en la verdulería se desató una pequeña discusión. Llegué yo a la verdulería y una señora decía, ¿vieron que va a ir presa la Chora? ¿Vieron que por fin Cristina va a ir presa? Tantos años esperando ver este día. ¡Qué alegría! Dice que no me morí sin verlo. Entonces, al escuchar algo tan estúpido, me di cuenta que era una pobre mujer ignorante. Entonces, aprovechándome, debo serle sincero, de la ignorancia que vomitaba de su boca, le dije, ¿pero vio que parece que la Corte va a dictaminar que las cosas que hizo estuvieron todas mal y era todo ilegal? Porque es todo el gobierno el que declaran ilegal. Y entonces dijo, sí, se fue un gobierno de choros, se robaron un PBI. Le iba a preguntar si sabía que era un PBI, que por supuesto no sabía que era, pero no quise abundar y quise ir con lo que pensé. Aprovechándome de la ignorancia de la mujer, obvio, como se aprovechan los oligarcas de este país, de la ignorancia de una parte del país. Entonces digo, sí, es así. Como fue un gobierno de ladrones y delincuentes, van a anular las grandes decisiones que tomó, como por ejemplo, van a dar de baja todas las jubilaciones y todas las pensiones que tienen como origen la moratoria previsional. ¿Hizo la mujer? No, eso no, dijo. No, sí, eso sí, señora. Eso sí, porque eso lo hizo un gobierno de ladrones. Entonces lo van a dar de baja. Y dijo, no lo pueden dar de baja, porque eso es mío. Entonces le dije, y señora, si eso es suyo, ¿quién se lo dio? Y se quedó callada. Y se le llenaron los ojos de odio, porque puso de manifiesto su ignorancia y su insignificancia y su pequeñez ante la realidad. ¿Qué pasaría si esto que yo dije fuera cierto?
¿Qué pasaría si con el fallo de la Corte, además de condenar a Cristina, obligaran a que desaparecieran las decisiones que tomó en su gobierno? Por ejemplo, que todos los que cobran una jubilación por moratoria, hombres y mujeres, dejaran de cobrarla. Porque a ella no la quieren meter presa por una causa que el propio fiscal dice que no había pruebas. La quieren meter presa porque vos tenés un plato de comida, porque si no serías un viejo cagado de hambre. Tenelo presente. Serían 3 millones de viejos cagados de hambre hoy en Argentina. Y se hubieran cagado de hambre hace muchos años. Porque la jubilación por moratoria comenzó en el 2007-2008. Entonces tengan presente que cada plato de comida que se comieron a lo largo de estos años, se lo comieron por la chora. Y porque se aplicaron políticas. ¿Saben por qué ustedes se pudieron jubilar? Se pudieron jubilar porque a la minoría más rica del país, esa que controla a los jueces y que es la dueña de los canales de televisión, le hicieron pagar impuestos. Porque en Argentina, antes del peronismo histórico y antes de que los Kirchner llegaran al poder, los ricos pagaban mucho menos impuestos que ustedes. Y por eso la quieren presa. Por donde antes los ricos pagaban así y ustedes pagaban así. Porque ustedes no viven de los ricos. Es al revés. Los ricos viven de ustedes. Entonces Cristina hizo esto, bajó esto y subió un poquito esto otro. Y con eso alcanzó para que vos tuvieras un plato de comer hace 12 o 15 años. Para que no fueras un viejo cagado de hambre pidiendo limosna. Por eso la quieren meter presa. Porque ya te bajaron la jubilación con Macri. Porque vos antes de Macri vivías mucho mejor. Y después te la siguieron bajando y ahora te la bajaron de nuevo. ¿Dónde crees que está la plata de tu jubilación? Toda la que perdiste con Milei. Más de un 20%. ¿Dónde te crees que está la plata de los remedios que vos ya no recibís? ¿Te crees que lo tiene Cristina? Por eso la quieren meter presa. Porque vos tuviste un plato de comida. Porque vos tuviste remedios gratis. Porque vos tuviste remedios con descuentos. Porque imagínate si a todos los vivos, le dijeran, mire señores, vengan, porque ustedes recibieron de los choros el gas y la luz subsidiados. Así que devuelvan todo lo que cobraron durante 12 años y medio de luz y de gas subsidiado. A ver de qué se pintan los vivos. Porque gracias a esa luz y ese gas subsidiado, vos tuviste plata para hacer otras cosas en tu vida. Pero además, pagabas todo más barato. Porque la energía es centrada en el precio de las cosas. Eso hacía que la carne fuera más barata, que los autos fueran más baratos, que toda la producción fuera más barata. Y eso generó la actividad económica, por lo cual le podría decir a más de un empresario, amigo, anda devolviendo la empresa, porque la tenés gracias al peronismo, que te subsidió la energía, pero que también dio créditos baratos, como eran los créditos PYME. Más de uno salvó su empresa, gracias a las políticas del peronismo. Más de uno hoy es empresario gracias al peronismo. Y porque gracias al peronismo la gente ganó más y pudo ser tu cliente. Pero tienen tan pequeña la mira, tan chiquita la cabeza, que no se dan cuenta que esos salarios o que esos aportes que recibió la gente para poder consumir fueron los que les permitieron a ellos vender. ¿Qué pasaría si se anularan las 19 universidades nacionales y por ser un gobierno de choros se anularan todos los títulos universitarios que consiguieron gracias a las universidades públicas que se abrieron en esos años? Porque te pudiste recibir, porque te pusieron una universidad cerca de tu casa, porque te subsidiaron el transporte, el gas y el agua y la luz. ¿Qué pasaría si desaparecieran todas las conexiones de gas? Porque eran todas de un gobierno de choros. Te volverías a cagar de frío y te tendrías que calentar con carbón o con basura. Porque así vivían muchos en Argentina antes del 2003. ¿Qué pasaría si se cortaran todas las rutas? Cerremos todas las rutas que se hicieron en esos años. A ver por dónde van a pasar. Por eso la quieren meter presa. ¿Qué se piensan ustedes? Devuelvan entonces, festejen el fallo y devuelvan lo que consiguieron. Porque por eso van presa. Por eso la quieren meter presa. Quieren tener conquistas, quieren tener beneficios. ¿Cómo creen que se logran? ¿De dónde creen que salen los recursos? ¿De dónde creen que sale la plata?
que tienen los banqueros que están con Milei, del bolsillo de ustedes. ¿Y de dónde creen ustedes que salió la plata que ustedes tuvieron durante esos 12 años? Del bolsillo de ellos. Porque así funciona el mundo. Entonces, el que les toque el bolsillo a ellos, corre riesgo de ir preso. Qué casualidad que en la historia argentina, los que van presos son siempre los que suben los impuestos a los ricos. ¿No te das cuenta? Que siempre los que van presos son los que mejoran los salarios. ¿No te das cuenta? Que siempre los que van presos son los que crean escuelas y universidades. ¿No te das cuenta? Salgan de las escuelas que se hicieron. 1.700 escuelas. Saquen a los hijos de las escuelas. Cierren las 1.700 escuelas porque son fruto de un gobierno de ladrones. ¿Qué les parece si hacen eso? ¿Qué les parece si hacen eso? Vuelvan al maravilloso país que habría antes de que llegaran los ladrones. Renuncien a los trabajos, porque cuando ellos llegaron había más de 20% de desocupación en la Argentina. Vayan devolviendo la asignación universal, todos los que la cobran. Vayan devolviéndolas. Entonces, porque provinieron de un gobierno de ladrones, si ella va presa, tienen que meter presos todo lo que se hizo en esos 12 años. A la calle con los que van a las escuelas. Devuelvan las viviendas, devuelvan los créditos por crear, porque no había crédito hipotecario. Fueron los años que más autos se vendieron en toda la historia argentina. ¿Y quién lo compró? ¡Vos, boludo! ¡Vos, boludo! Por la política económica que se hizo. Devolvelo. Devuelvan cada zapatilla que se compraron, porque es fruto de un gobierno de ladrones. No les da la cabeza para darse cuenta. Cuando ella llegó, la minoría más rica de la Argentina pagaba 0,50%, medio punto, por el patrimonio y la riqueza acumulada. Ella le puso 1,25. ¿A quién? A los grandes capitalistas. A Mañeto, a Aranda, a Rogio, a Bulgeroni. Bueno, a todos esos delincuentes. Por eso la odian. Porque eso se usó para que vos tuvieras jubilación, para que vos pagaras la luz y el gas más barato. Para eso se usó el dinero. Idiota. Si no, ¿cómo se hizo el país que se hizo? Se hizo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.